Vale, pues vamos a empezar entonces la mesa de teología, filosofía y política. Estábamos esperando a que llegara Pedro Grande. Si estás ahí, pues ya podemos empezar. Y entonces, bueno, pues vamos a dar pie. Tenemos seis comunicaciones y la primera, si está preparado, sería el eclipse de lo humano. La pregunta es si es el transhumanismo o el existencialismo. De Pedro Grande, de la Universidad Complutense. Cuando quieras. Hola, no sé si se me oye bien. Que te escuchan muy bien. ¿Me oye bien? No sé si se me ve, porque no... Verte no. Ah, vale. Bueno, pues no sé por qué no... Dice que no es posible iniciar el vídeo. Bueno. Algo del navegador puede ser. Bueno. Y no podemos activar nosotros aquí, ¿no? Aarón, si nos escuchas. No puede iniciar su vídeo porque el anfitrión lo detuvo. Es lo que me dice el mensaje. Lo que es que hola, Leti. Yo creo, Juan, si queréis, aunque sea Pedro el primero, pero nos disculpas, Pedro, comenzamos con un presencial. Aquí tenéis presentación. Vale. Sí, está José María. Pero con presentación y vosotros. ¿También con presentación? También con presentación. Muy bien, qué fácil. A ver. No, esto va a ser Aarón. Está bloqueado, sí, pero... Dejadme entonces que vaya a buscar. ¿Ahí? Es que el teclado es en pantalla también tapa. Sí, sabe que yo tengo representado a Roberto. Y te puedes poner... Me parece muy bien. ¿Queréis de todas formas al técnico? Para ver si lo permitir que el panelista inicie vídeo. ¿Puede ser eso? ¿Dónde está? En esa lista abajo hay... Vale, prueba ahora, Pedro, a ver. Sí, a ver. Aarón, es que no podemos... Ahí está. Pero bueno, es que estaba la opción quitada. Vale. Oye, y si le ponemos Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Ya está, pero Aarón, se puede. Bueno, pues vamos entonces. No sé si me silencio a nosotros. Bueno, Pedro, cuando buenamente quieras. Vale. En la conferencia titulada El existencialismo es un humanismo, impartida por Jean-Paul Sartre en 1945, el filósofo francés nos ofrecía una panorámica de lo que era el existencialismo y explicaba por qué debía entenderse esa corriente como humanista. Sartre aprovechaba la oportunidad no solo para defender su filosofía de las críticas provenientes del cristianismo y del marxismo, sino también para demostrar que el humanismo existencialista era el único humanismo posible. El existencialismo se había convertido en una moda, en algo así como una doctrina avant-garde entre los hombres y mujeres del mundo del arte y la cultura. Sin embargo, su filosofía no era por todos conocida y el uso que se hacía del término en muchas ocasiones estaba totalmente injustificado. La tesis sartreana se fundaba en el principio metafísico de que la existencia precede a la esencia y concebía al ser humano sobre todo como un proyecto que se vive subjetivamente. Fundamento absoluto para conocer las posibilidades a las que todo hombre puede llegar a ser. La subjetividad sobre la que fundaba Sartre su propia doctrina legitimaba su existencialismo ateo. Cito: el existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de llegar a agotarse en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. El problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, ni siquiera una prueba valedera de la existencia de Dios. Fin de la cita. Es el desamparo del ser humano en medio del mundo el que le llevaría, según Sartre, al ser humano a la elección. Esta teoría encuentra paralelismos con el transhumanismo. Recordemos que la primera declaración del manifiesto poshumanista
afirma precisamente que los seres humanos ya no son las cosas más importantes del universo. De este modo, cada ser humano estaría llamado a diseñarse a sí mismo entre las diferentes posibilidades y oportunidades que tiene para vivir en el mundo. Lo importante sería que en cada elección el hombre realizaría un nuevo tipo de humanidad, y esta acción vendría a su vez legitimada por la ciencia que le otorgaría validez universal. No habría, por tanto, límites morales en nuestra sociedad para impedir que cualquier ser humano que quisiera pudiera convertirse en un cíborg. La cuestión es que por mucho que esta decisión pudiera horrorizarnos tanto moral como estéticamente, en el carácter absoluto de su compromiso libre se encuentra, en primer lugar, un proyecto normativo que hoy ya es posible porque de hecho está en nuestra época. El existencialismo distingue el carácter absoluto del compromiso de la relatividad de la época. Pero además, en segundo lugar, con la integración de realidades biotecnológicas en nuestra corporalidad, lo humano se abriría camino hacia lo poshumano. El existencialismo afirma que el ser humano no nace, se hace. El cíborg también se hace. Es el transhumano, el ser mejorado, el que desea reemplazar sus órganos materiales por otros artificiales. Desde esta perspectiva, la filosofía poshumanista sería, por tanto, una filosofía existencialista. Y a lo largo de este trabajo examinamos sus principios para justificarlo. El transhumanismo se ha introducido en nuestra sociedad como una nueva corriente de pensamiento bajo el paraguas del término humanista, pero en realidad, como trataré de demostrar, no ha hecho más que encubrir y ocultar la humanitas para mostrarnos una nueva metafísica post-humanitas. Ahora bien, toda metafísica constituye siempre una interpretación del ser humano que viene determinada por nuestra forma de ser en el mundo. Por eso lo que constituye el más allá de lo transhumano no es más que lo que Sartre ya había señalado desde la perspectiva existencialista como el porvenir del ser humano. Cito: humanismo porque recordamos al hombre, decía Sartre, que no hay otro legislador que él mismo y que es en el desamparo donde decidirá sobre sí mismo. Y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el hombre se realizaría precisamente en cuanto a humano. Fin de la cita. Pues bien, el transhumanismo sería un nuevo existencialismo que prometería llevar al ser humano, presuntamente, a esas cotas más altas de progreso y optimismo. Y aunque el término transhumanismo había sido acuñado por Julian Huxley en 1957, el debate sobre el humanismo estaba ya sobre la mesa. Jacques Maritain había escrito en 1936 El humanismo integral, pero 10 años más tarde, y justo 3 antes de la conferencia de Sartre, volvía de nuevo a reeditarlo. Por su parte, el jesuita Teilhard de Chardin, 2 años después también de la conferencia de Sartre, utilizaba por primera vez el término transhumano en su famoso trabajo, del prehumano al ultrahumano. El nuevo humanismo se iba abriendo camino configurándose a la luz de los conocimientos tecnocientíficos del siglo XX. La cuestión consistía en saber si la especie humana podría seguir evolucionando de manera artificial. En el horizonte se encontraba la posibilidad de mejorar y aumentar todas las capacidades del ser humano. En este sentido, el propio Sartre afirmaba que un cobarde, desde la perspectiva existencialista, no lo era por su configuración fisiológica, es decir, por un pulmón o por un corazón o un cerebro cobarde, sino solo por sus propios actos. De ahí que podamos también extrapolar que la naturaleza moral de un cíborg tampoco quedaría comprometida por su configuración cibernética, sino única y exclusivamente por sus actos. Por tanto, el existencialista y el transhumanista coincidirían más de lo que aparentemente podría pensarse. El poshumano elige también su propia moral. Sin embargo, esta invención peligrosa resulta ser un fenómeno totalmente extraño para el humanismo. La intromisión de la técnica en la modificación de la naturaleza humana produciría una anomalía irreparable en su constitución, y por eso sus fundamentos filosóficos necesitan ser urgentemente examinados. Sartre señalaba que la visión técnica del mundo nos remitía a la fórmula de la esencia que precede a la existencia, es decir, a un ser en tanto que ser producido. Tesis que en principio podría resultar contradictoria con el modelo poshumanista, en la medida en que el ser humano no se desarrollaría de modo natural,
sino que más bien sería el resultado de un proceso industrial. El problema... Perdón. El problema, como veremos, es que en realidad en la base de ambos humanismos se encuentra la misma dificultad señalada ya por Heidegger en su carta sobre el humanismo. Cito, lo que está en juego, decía allí el filósofo alemán, negando cualquier tipo de relación con el existencialismo ateo de Sartre, no es ya el hombre, sino la esencia histórica del hombre en su origen procedente de la verdad del ser. Fin de la cita. La esencialidad histórica del existencialismo como del transhumanismo se nutriría del mismo planteamiento crítico con respecto a la tradición. De ahí que su fundamentación filosófica haya que buscarla en las ideas procedentes del liberalismo y de la Ilustración. No en vano, entre las objeciones que recibió Sartre contra el existencialismo, se apuntó que, cito, cierto número de personas que por lo demás están muy comprometidas y que se encuentran ligadas al tema del existencialismo, llegan a desarrollar teorías políticas que en el fondo son teorías tenidas de neoliberalismo, de neorradical socialismo. Es un peligro cierto. Fin de la cita. La objeción fue planteada por el intelectual marxista Pierre Naville, que denunciaba que el modelo filosófico sartreano, el existencialismo, se encerraba en una existencia puramente privativa, es decir, en un modelo burgués que se movía exclusivamente por los gustos y caprichos, es decir, sostenida por la pura elección arbitraria del existencialista, pero sin consistencia alguna en la realidad. Ahora bien, esta misma indiferencia respecto al mundo es el criterio defendido también por el transhumanismo, porque se trata de un proyecto fundado en la pura subjetividad humana, sin contar con Dios ni con la naturaleza. Por eso creemos que cuando Heidegger afirmaba que solo un Dios puede salvarnos, es porque proféticamente había anunciado ya el advenimiento de lo transhumano. Cito, todo funciona, esto es precisamente lo inhóspito, que todo funciona y que el funcionamiento lleva siempre a más funcionamiento y que la técnica arranca al hombre de la tierra cada vez más y lo desarraiga. Fin de la cita. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Pedro. Gracias. Pues ahora le toca a José María Peláez de la Universidad Francisco de Vitoria para hablar del sentido del ingenio y el dolor en la naturaleza humana. Prometeo y Simón Weil dialogan sobre transhumanismo. Bueno, tengo que compartir pantalla y me temo que no está abierta la presentación. Y debería estar aquí. Vale, sí. Mira a ver si te sirve con esto también. Para abrirlo debería ser tanto, sí, ¿no? Así está bien, así es, vale. Y también, según parece, también debería funcionar. Lo que pasa es que ahora tengo que ir a la otra. Zoom. ahí. Ah, vale. Compartir. Ahora. A ver si... Mira, sí. Si me confirmáis en casa que lo podéis oír, que lo podéis ver. Está diciendo que sí, probablemente con la boca. voy a hablar de pie, ¿vale? Lo lamento por los de casa. Que, bueno, físicamente tampoco tenéis mucho que ver, ¿vale? O sea que voy a estar poniéndome, así que, bueno. Bien, he elegido este tema, mi formación es en humanidades, concretamente en filología clásica, es decir, no soy un filósofo, por tanto puede que diga algo que no sea totalmente cierto, ¿no? Si es así, pues me corregís y estaré encantado luego de comentarlo, ¿vale? Y he elegido a para mí, dos personas, un personaje mítico, un personaje real, absolutamente enamorados del género humano. Uno es Prometeo, que según la mitología griega crea al hombre y además le da después el fuego, veremos ahora cómo, y Simone Weil. Simone Weil, si no la conocéis, os animo a descubrirla porque es una gozada de filósofa francesa del primer siglo y ahí está vestida de miliciana de la CNT. O sea, luchó, estuvo en la Guerra Civil Española, en Barcelona, en un grupo con Durruti. No llegó a luchar porque tuvo un accidente en las cocinas y al final tuvo que irse, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Porque es una realmente buscadora de la verdad. No busca la verdad en una biblioteca o en su casa,
sino que si tengo que investigar sobre qué es el anarquismo, qué es el comunismo, qué puede tener de bueno el comunismo, luego no encuentra absolutamente nada, pero va a la guerra, está con ellos, los conoce y lo decide. Durante la Guerra Mundial participó, colaboró con la resistencia en París, tuvo que huir a Estados Unidos y vio que en Estados Unidos no tenía nada que aportar. Y volvió a Europa y estuvo en Londres, también apoyando la resistencia desde Londres y decidió, yo voy a sufrir como están sufriendo en París. Decidió, por ejemplo, no comer tanto como podrían comer los que estaban en París y al final acabó, es verdad que fue una tuberculosis, pero murió también por la desnutrición y por las exigencias que se estaban dando. Por tanto, es alguien que, si yo quiero una persona, si yo quiero al género humano, quiero sufrir lo que están sufriendo ellos. Por último, seguramente, si no es santa es porque no es católica, pero es una mística absoluta cristiana. ¿Vale? Tuve un intercambio con un sacerdote francés y realmente, si lo lees, y lo haremos ahora en alguna cita, es una mística. ¿Vale? Vamos a empezar por Prometeo, porque mi propuesta, la idea que tenía es, bueno, voy a coger dos personas que estén enamoradas del género humano y voy a suponer que hablan entre ellos y qué pensarían de esto del transhumanismo. ¿Estarían de acuerdo? ¿No estarían de acuerdo? ¿Qué les parecería? Uno es la persona que los ha creado, según los griegos, otra es la persona que más ha demostrado el siglo XX, o de los que más ha demostrado el siglo XX que realmente está enamorada del género humano. Y veréis que su antropología nos va a resultar muy familiar. Prometeo. Según la mitología, Prometeo crea al hombre de barro. ¿Vale? Tiene una figura de barro, ahí no se puede ver, pero la que está a su lado es, él crea la materia, crea el cuerpo de ese hombre del barro, pero le falta vida y le falta inteligencia. Atenea está poniendo la mano sobre la cabeza de ese muñeco, de ese robot, es decir, está transrobotizando, no está transhumanizando, sino transrobotizando, está convirtiendo un robot, un muñeco, en un ser humano. ¿Y qué le hace falta a un robot para ser humano? Tener la inteligencia que le da Atenea, y apenas se ve, si veis, hay una diosa al lado con alas de mariposa, es Psique. Psique significa vida. En griego, psique es el aliento que expiramos, cuando alguien expira, porque es su último aliento. Espíritu también significa algo como soplar. Entonces necesita una materia, una inteligencia que le aporta Atenea y por último un alma. Entonces esa antropología griega del hombre compuesto de, digamos, materia, razón y alma, es la que Prometeo genera por primera vez. Entonces sería su concepción de cuando yo creo un hombre, lo quiero dotar de estos elementos. Como todos sabéis, es por lo que es conocido Prometeo. Él es castigado por Zeus porque además roba el fuego de Zeus, que sería, por así decir, sería muy similar a la tecnología, la capacidad de con el fuego construir y transformar, y es condenado a estar atado eternamente, aunque luego es liberado, pero está condenado inicialmente a estar eternamente condenado a que un águila todos los días le coma el hígado, por la noche le crezca de nuevo y al día siguiente se lo vuelvan a comer. Es una condena eterna. ¿Vale? Zeus, después de castigar a Prometeo por haberle dado a los hombres el fuego, y luego veremos que ese fuego es como algo divino que los hombres no merecían tener, y Prometeo se lo ha dado sin pedir permiso, y luego decide castigar a los hombres. Dice, bueno, muy bien, los hombres tenéis el fuego, no lo voy a quitar, pero os vais a enterar. ¿Vale? La mitología griega no es precisamente... bueno, perdón. Sí, entonces introduzco ya algún diálogo entre Simón Bale y Prometeo. Prometeo dice, pues es aquí lo abro o aquí lo cierro, no sé si se puedo quitar. Yo lo movería. Correcto, pero bueno, es impresionante. Esto sí que es Minority Report. Sí, vale. Dice Simón Bale sobre Prometeo. Prometeo, Dios, porque es un dios para los griegos, dio al hombre el fuego, y por fuego entiende el fuego, las artes, la escritura, etc. Todas las condiciones materiales de la secesión, de la diferencia entre los animales y el hombre. Lo que le falta a un animal para ser hombre sería este fuego, la escritura, la ciencia. Y obtuvo el castigo del sufrimiento. Prometeo es castigado a sufrir por mezclarse con los hombres. Porque si tú te mezclas con algo que es imperfecto, vas a compartir con ellos su miseria. ¿Vale? Entonces, según Simón Bale, no es tanto que Zeus le castigue, sino que él ha decidido compartir ese dolor, esa miseria humana. También sabéis que es muy comparado Prometeo con Cristo, porque es crucificado, es atado a un muro por estar excesivamente enamorado del hombre y por querer ser como los hombres. Es el camino inverso, no es un hombre que quiere ser Dios, sino un Dios que quiere ser hombre. El castigo que tiene Zeus, y es lo que quería decir antes, con los hombres, es mandarles lo peor que les podía mandar a los hombres el masculino. ¿Y cuál es para los griegos, cuál es el peor castigo que podrías mandar a los hombres? La mujer. ¿Vale? Según la mitología griega, Zeus manda a esta mujer, que es Pandora, sonará
la famosa caja que lleva en la mano, porque para los griegos es, vale, tenéis un cuerpo, tenéis un alma, sois inteligentes, tenéis fuego, pero ahora voy a mandaros a la mujer, absolutamente machista, insisto, pero sobre todo lo que me interesa para esta historia es la caja de Pandora, donde está la enfermedad, la guerra, todo aquello que dices, no es posible que una persona que es inteligente y tiene alma haga estas cosas. ¿Por qué? Porque recibió este castigo en forma de esta caja de Pandora. Ahora, para pensar lo que hubiera dicho Prometeo sobre el transhumanismo, utilizo la tragedia griega Prometeo encadenado, donde él está encadenado y van pasando distintos personajes y le hablan sobre por qué estás ahí, qué te ha sucedido, ¿no? Y Prometeo lo que dice, sí, hice que los mortales dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Es decir, les quitó el miedo a la muerte. Es decir, es algo que les preocupaba de un ser humano por estar pensando constantemente en la muerte. Y el Corifeo le pregunta, ¿qué medicina hallaste para esa enfermedad? Y dice, puse en ellos la ilusión. La traducción por ilusión es mía, porque literalmente Tiflas es ciego y Élpidas significa esperanza. ¿Vale? Puse en ellos la esperanza ciega. Es decir, para mí no es tanto algo negativo, sino poder estar esperando algo mejor constantemente, ¿no? Y esa es la forma en la que Prometeo hizo que dejaran de pensar en la muerte. También dice, por otra parte, les transformé en seres dotados de inteligencia y en seres señores de sus afectos. Eunoian es bueno, Noian podría ser pensamiento, ¿vale? Es decir, tener buenos pensamientos o tener estos afectos, ¿vale? Les doy inteligencia, les doy ilusión, les doy capacidad para ser señores de sus afectos. Además, les doy a los animales para que trabajen por ellos. Y esto me parece súper interesante para entender la antropología. La tecnología tiene que llegar a sustituir cosas que el hombre es mejor que lo haga, porque no son cosas humanas. Estar tirando de un arado no es humano, es propio de animales. O estar corriendo, en vez de poder ir en un coche, tampoco tiene mucho sentido si puedo utilizar una máquina. Por tanto, Prometeo les da esta tecnología para que sustituyera a los mortales en los trabajos más fatigosos. No por completo, sino en aquello que era más fatigoso. También les dio el número, las matemáticas, por así decir, y la escritura. Y lo bonito, especialmente para alguien de letras como yo, es que Prometeo, o en este caso, en la tragedia griega, asocia la escritura, la literatura, con la memoria de todo, porque es la forma de recoger esas ciencias, y al fin y al cabo es la madre de todas las musas. Tanto todas las artes también vienen en este regalo que nos da Prometeo. ¿Qué dice Simone Weil? Simone Weil tiene clarísimo, porque lo dice en muchas ocasiones, estas citas son de un cuaderno de apuntes, por tanto no está perfectamente escrito, porque eran notas que después convertiría en un libro. Dice que hay una vinculación forzosa entre lo sobrenatural y el sufrimiento. ¿Cómo no va a sufrir el hombre hecho de carne cuando se une con la naturaleza divina? Es decir, si tú te quieres unir, si quieres ser divino, porque tienes una naturaleza divina, necesariamente al juntarse con algo que es mortal, tienes que sufrir. Digamos que el sentido del sufrimiento está en tu propia naturaleza, ¿vale? Y este sufrimiento está implicado en la creación, carece de consuelo, porque los consuelos que nos podemos dar se basan en la imaginación, generalmente no son reales, y el único consuelo nos puede llegar de Dios. Y si vaciamos esta imaginación, podríamos recibir. Como veréis, no te dicen que es Simone Weil y dirías que es una santa cristiana. ¿Qué más dice Simone Weil? Y esto también me parece para poner en muchos sitios para explicar qué es la miseria del hombre. Dice que la miseria del hombre estriba en que no es Dios y en que constantemente lo está olvidando. Por tanto, queremos convertir al hombre en Dios, pero si es que ya lo es, ¿vale? O sea, vamos a dejar de estar pensando constantemente que no somos Dios, al menos todavía. También Simone Weil dice que el único sufrimiento que es negativo, porque habla que la miseria, el sufrimiento es algo que forma parte de la naturaleza humana, es cuando el propio hombre perjudica a otros. Eso sí que es algo malo. Se considera como algo verdaderamente malo y que además es malo para el que lo hace y para el que lo recibe. También lo vemos en el diálogo de Platón. También otro tema que no entiende Simone Weil, es de los misterios de la naturaleza humana, es lo que llama el desarraigo, el desraizamiento, si lo traducimos literalmente del francés. Es cuando a un hombre le despoja de su dignidad. Ella lo conoce porque trabaja durante algunos años en una fábrica para conocer cómo son los obreros. De modo quería saber cómo es la naturaleza humana y entiende que cuando a un hombre le despojas de su carácter es como que tiene que atender el buen samaritano que es robado y es abandonado en la tierra. Y por finalizar, espero que eso fuera un uno de un minuto, no, cállate ya. Bien, pues ahora sería el diálogo, porque Simone Weil escribe mucho sobre Prometeo y creo que es la última, ¿vale?
Prometeo para Simone Weil es un dios crucificado por haber amado en exceso a los hombres. Y lo que ha clamado ese castigo, como lo hemos visto antes, es que ha unido humano y divino. También es clave en Simone Weil la palabra pesanter, la gravedad, el peso, y él considera que la prueba de que, por ejemplo, la cruz se asfixia por el propio peso de la persona que está allí, Prometeo es atado también y soporta ese peso, Atlas, que es otro titán castigado por Zeus, tiene que soportar el cuerpo, perdón, la tierra sobre su cuerpo. Y ella entiende que es un proceso de que tenemos que caer para después subir. También algo que podría dialogar con Prometeo es que efectivamente en la mitología y en la Ilíada se ve con mucha frecuencia los dioses envidian en el fondo a los hombres porque sufren, porque tienen pasiones, porque les pasan cosas. O sea, ser dios debe ser bastante aburrido, por lo menos ser un dios griego, ¿vale? O sea, es mucho más emocionante ser Héctor, ser Ulises, ser Aquiles y estar ahí realmente actuando y sufriendo y pasándole cosas, ¿vale? En fin, es solo en 7 minutos da muy poco más tiempo, solo os invito a que investiguéis un poco más sobre ambos personajes, porque creo que nos explican muy bien por qué el hombre sufre y por qué el hombre tiene que sufrir, y que forma parte de su naturaleza, y por tanto el transhumanismo tendría poco sentido porque nos quitaría esa naturaleza. Pues nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José María. Bueno, pues iríamos ahora con la comunicación nuestra, profesor Alonso Muñoz y yo, Juan Pablo Serra. Le hemos titulado De idea peligrosa a ideología emancipadora, una mirada al transhumanismo desde la historia del pensamiento político. A ver, la idea es sencilla. Esto de que el transhumanismo es una idea peligrosa está sacado literalmente de una cosa que dijo Fukuyama en 2004 en un especial de Foreign Policy hablando de las ideas más peligrosas del momento. Ciertamente la idea no era nueva y en cierta manera tiene una historia que no pocos sitúan en los albores de la modernidad. Eso, como acabamos de ver, también se puede tratar de tener antes. Sin embargo, yo creo, bueno, pensamos que es notable que una idea tan simple, al saber que el ser humano puede y debe mejorarse, haya trastocado de tal manera las bases sobre las que pensamos qué significa ser hombre. Por resumir, y ya esto lo desarrollaremos mejor en el texto entero, se puede decir que el transhumanismo vendría a ser, desde el punto de vista antropológico, el último golpe de flotación que conocemos a la noción de que haya una esencia o naturaleza en el hombre que sea estable, o de que haya una naturaleza que sugiera o indique alguna pauta sobre lo que debemos o no hacer respecto de nuestra conducta. Es verdad que hay otros fenómenos sociopolíticos los últimos 20, 30, 40 años que ya han hecho que la naturaleza humana sea algo cada vez más abstracto. Por ejemplo, la teoría de género que desliga al ser humano de la parte biológica, gran parte de las antropologías del siglo XX que desligan al hombre de su condición social, o la misma manipulación genética que también lo desliga de los caracteres heredados, ¿no? Parece que poco a poco la naturaleza humana va siendo cada vez algo más abstracto, más desmaterializada incluso. Es verdad, por otro lado, que el transhumanismo, también lo vimos en la conferencia de esta mañana, tiene un objetivo que es muy ambicioso, básicamente, el retraso del envejecimiento, o si se quiere decir de otra manera, la inmortalidad. Y también tiene una vocación en sus defensores conscientes de superar el humanismo propio de la cultura moderna. De hecho, es una doctrina que de fondo anima a trabajar en pos de un hombre nuevo. Y aquí es donde entraría el primer punto que queríamos tocar, que es el transhumanismo visto como ideología. Según Diegues, uno de los ponentes que está invitado a este congreso también, el discurso transhumanista tiene un perfil claramente normativo, es decir, indica qué debería hacerse, legitima ciertas prácticas tecnológicas, promueve cambios sociales y literalmente dice: el transhumanismo nos avisa que la era del humano está llegando a su fin, pero también nos asegura que no hay de qué lamentarse porque en cualquier caso la destrucción acelerada de las condiciones que harían posible la continuidad de nuestra especie a largo plazo, tanto las materiales como las culturales, han hecho que su supervivencia esté seriamente comprometida. Es decir, lo que hemos visto también en tanta ficción, ¿no? El hombre es el peor enemigo del hombre. Y, por otro lado, como ideología, promueve, y es un ejemplo que cita él también, está muy bien traído, ciertos intereses económicos y empresariales, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el negocio del envejecimiento. Y por otro lado también
busca generar un clima de opinión, insisto, como ideología, que influya en las autoridades públicas a la hora de facilitar la experimentación con gente sana, que no les pasa nada, pero que simplemente desean retrasar el envejecimiento. Y para ello se necesita, bueno, también lo explica mucho mejor él, considerar la vejez como una enfermedad. Ahora bien, ¿es una ideología política? Es una de las preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Tiene rango de ideología política? Es verdad que tiene objetivos, que es un elemento clave de toda ideología política. No está tan claro cuáles son sus enemigos. Toda ideología política, para movilizar la acción, necesita objetivos y enemigos. Aquí no está claro. Y tampoco está claro qué herramientas políticas suscita o genera. Dieguez, en un libro anterior, desde 2017, sí pone algunos ejemplos. Hay un partido transhumanista en Rusia, hay políticos sueltos en Italia y en Estados Unidos que ya han fundado cosas, pero de momento al menos no parece que estén motivando una gran revolución en la creación de nuevos partidos. Si acaso, y es una cosa que tendremos que explorar más, como ideología política es una ideología débil. Pero en otro sentido, sí es una ideología clara. Es el sentido que Kenneth Minogue, el gran estudioso australiano de las ideologías, atribuye al término. ¿En qué sentido es una ideología? Se presenta como una verdad absoluta que da por superadas a otras verdades rivales acerca del ser humano y también ofrece un conocimiento sobre cómo crear una especie de sociedad perfecta, aunque solo sea en negativo. Es decir, sería una sociedad sin el hombre del humanismo moderno y tampoco, sería una sociedad sin los productos típicos del hombre moderno, porque los transhumanistas denuncian el deterioro de la naturaleza, la creación de un mundo económico desigual y una serie de cosas que trae el hombre moderno, pero que el nuevo hombre del transhumanismo no tiene por qué traer. En este sentido, como ideología, digamos que es una ideología, lo hemos dicho antes, débil, pero sí tiene una estructura de fondo que no describe nada, pero sí busca dar sentido a acciones concretas. Y en ese sentido, tiene lo que podríamos llamar una estructura mítica. Es decir, cuenta una historia de qué había antes, qué hay ahora y qué vendrá. Y el mito que nosotros pensamos que da sentido a la ideología transhumanista como tal, es lo que ahora cuenta con su Muñoz. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo voy a intentar hacer un poco la parte religiosa, porque si nos encontramos con que hay una dificultad en caracterizar al transhumanismo como una ideología política, por lo menos como una ideología política clásica, voy a tratar de abreviar, ¿vale? Para tratar las cosas al tiempo. Voy a ir directamente a la tesis, ¿no? Entonces, la tesis que nosotros sostendríamos aquí es que el transhumanismo es un esfuerzo religioso para erradicar lo religioso del hombre. El transhumanismo es un esfuerzo religioso, no es un esfuerzo político, ni es un esfuerzo técnico, filosófico, o económico, o de otro orden. Todo esto es instrumental, pero en realidad lo que está pretendiendo hacer aquí el transhumanismo es una transformación del hombre para cerrar al hombre. Es decir, la dificultad que encontramos para lo que llama Sloterdijk, para eliminar la diferencia antropológica, es decir, el ser humano desde un punto de vista natural, en todos los términos que podamos entender natural, es un animal que fracasa, es un ser que fracasa como animal. El hombre en ese sentido nunca es el que es. Y de ahí, como también ha mencionado, ha sido bonito verlo en la ponencia del profesor Peláez, ¿no? De esa antropología tripartita, que también estaba presente en los antiguos, pues está presente en San Pablo, como muy bien ha explicado el cardenal de Lubac y como rezamos en las completas, ¿no? Es decir, cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, no somos simplemente cuerpos animados, sino que tenemos una arquitectura que nos hace que de alguna manera el ser humano sea siempre incompleto. Y eso es lo específico de nuestra naturaleza. Pues bien, ¿qué es lo que pretende hacer el transhumanismo? Pues en el sentido de lo que plantea mi maestro Dalmacio Negro-Pavón a través de la idea del hombre nuevo, neutralizar al hombre, es decir, convertir al hombre en un ser naturalmente perfecto. Y aquí la paradoja, porque la transformación que pretende hacer el transhumanismo no es para hacer al hombre más, es precisamente para hacer al hombre menos.
para finalmente eliminar todas las tensiones antropológicas. La primera de ellas, se ha mencionado antes a Heidegger, la tensión con la muerte, con la vejez y con el dolor. Y en ese sentido hacer al hombre un ser perfectamente adecuado al mundo, perfectamente adecuado a la naturaleza. Y la paradoja es que para hacer esto, debe hacerlo moviendo un esfuerzo religioso. Por lo tanto, yo creo que el punto que tenemos que tener aquí es que no debemos dejarnos meter en un cuadro conceptual del transhumanismo, pues es una cuestión de bioética, es una cuestión política, es una cuestión filosófica, es un debate que tenemos aquí sobre el humanismo, etc. No, es una teología más dentro de la religión secular y por lo tanto es un fenómeno religioso, no es un fenómeno científico. Es un fenómeno religioso y que debe ser analizado sin ningún complejo, también con las armas de la teología. Recordemos aquí el Génesis, seréis como dioses. En ese sentido, bueno, esa sería un poco la tesis, ¿no? A esto daría evidentemente para mucho más, pero ya está, voy a concluir aquí. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos. ¿La tiene? La pandemia. Sí, vamos a ver entonces. Vale, pues parece que podemos... Vale, comparte. Vamos a cambiar un poquito el orden, ¿vale? Solucionamos lo del padre. Van a exponer primero Rafael Cristo Moreno y Susana Bautista de la UFV. Van a compartirnos ellos su presentación, el ser humano creados para crear. Muy bien, gracias. Unos, 7-8 minutos, ¿vale? Nada, gracias a todos. En primer lugar, estamos acostumbrados a los problemas tecnológicos, así que hay que convivir con ellos. Nada, me acompaña Rafael Cristo Moreno, que le voy a dar la palabra ahora mismo, que es teólogo y pedagogo y se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, es el director del Centro de la Asunción y amigo y compañero durante muchos años. Y yo soy Susana Bautista, soy profesora y doctora en informática allí en la Escuela Politécnica de la Universidad Francisco de Vitoria. Y bueno, venimos a presentaros nuestra reflexión sobre, que lo hemos titulado El ser humano, creados para crear, y agradecer el espacio para poder compartir esto juntos. Así que nada, adelante, Rafael. Pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes y reitero como Susana el agradecimiento que nos dejen compartir esta pequeña reflexión. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le cuides? La pregunta que formula el salmista nos remite a la importancia del ser humano para Dios, un interrogante que acontece cuando la persona descubre la grandeza de su propia naturaleza divina y tras experimentar el amor de Dios en su propia historia, hace que afloren en él esas preguntas que expone lo humano ante la belleza de su creador. La creación del hombre y la mujer es la gran obra de Dios, una obra que el mismo creador dota de dinamismo, ya que no se trata de una realidad acabada, sino que le pone como misión la creación de la humanidad. Creced y multiplicaos, llenad la tierra, dice el Génesis, convirtiendo de este modo al ser humano en colaborador de su obra creadora. El ser humano creado por Dios es imagen de libertad, de razón, de interioridad, de crecimiento personal y espiritual, de trascendencia, de capacidad de relación con aquel que lo ha creado. A lo largo de la historia de la humanidad, hombres y mujeres de cada época han reflexionado acerca de la relación con Dios, de su propio ser de creado y de su capacidad de creación. Sin embargo, el hombre hecho a imagen y semejanza no siempre hace uso de su dimensión divina a favor de la humanidad, sino que lejos de participar de la obra creadora de Dios, deja su libertad al servicio de la destrucción. Solo hay que echar la vista atrás para poder descubrir que las personas dotadas de libertad, en su deseo de ser Dios, han realizado a lo largo de los siglos atrocidades, fruto del distanciamiento de su creador, de una libertad no entendida,
Se trata de la lucha de poder, de querer ser Dios en lugar de ser como Dios. En los últimos siglos, hombres y mujeres han hecho uso de su inteligencia, libertad, razón y destreza para construir una sociedad cada día más avanzada. Hemos sido testigos del gran crecimiento de fábricas, medios de transporte, medios tecnológicos, avances médicos y un largo etcétera de cosas que antes eran impensables, pero hoy son realidad. Eso sí, una realidad que favorece a una parte de la humanidad, y digo parte porque a menudo podemos comprobar que la sociedad avanza a diferentes ritmos y cuyos parámetros están delimitados por sus riquezas, contextos sociales, accesibilidad. Ante este supuesto progreso de la sociedad, surgen preguntas que urgen de respuesta. ¿Esta acción creadora se pone a disposición de toda la humanidad? ¿Actúa el hombre y la mujer de hoy a imagen y semejanza de Dios? ¿Estamos construyendo una sociedad justa en donde todo ser humano tiene un lugar? Quizás, antes de dar respuestas a estas cuestiones, sea necesario conocer la humanidad, su deseo de felicidad, sus inquietudes y sus proyectos y su ser de Dios en Dios. El hombre y la mujer de hoy viven inmersos en una fugaz carrera que hace que pase inadvertido aquello que acontece en lo cotidiano de la vida, las pequeñas cosas, los gestos sencillos, la belleza que se manifiesta en la naturaleza y hasta incluso las relaciones con los más cercanos. Pareciera que en nuestra propia velocidad el ser humano estuviera destinado más bien para vivir el futuro que para vivir el presente. La humanidad vive en un constante movimiento, un avance exponencial de las tecnologías, en un ir y venir de un lugar al otro. La vida se sostiene mediante proyectos, agendas, fechas, reuniones que en los últimos tiempos se han hecho un espacio hasta en el propio hogar, adaptándonos al uso de las tecnologías que se han instalado en nuestras vidas, sin pedirnos permiso, espacio ni tiempo. El filósofo español García Morente, en su obra Ensayos sobre el progreso, ya en la década de los 80 expone: la fatal prisa amenaza, devora los más altos bienes del progreso que el progreso ha puesto en nuestras manos. La humanidad corre, jadea, lanzada hacia el futuro, como galgo en pos de liebre, sin pensar que la velocidad tiene sus límites biológicos, allende de los cuales la vida misma es posible. Dejo de citar. La felicidad parece estar medida en proyectos y cada vez cuando los alcanzamos volvemos a empezar. Al ser humano le parece borrar el recuerdo anterior, fijando siempre uno nuevo. Con lo cual, cada guerra es olvidada. Cada abrazo es siempre el último abrazo. Cada experiencia, la última experiencia. Estamos inmersos en la cultura de la inmediatez. Ante esta realidad, en la que el ser humano parece haber perdido su identidad de pueblo para convertirse en una sociedad de masa, surge la necesidad de volver a nuestro ser de creado a imagen de Dios, de sentirnos barros en manos del alfarero que se deja modelar por él, y en consecuencia, a nuestra dimensión de ser co-creadores de una nueva humanidad, una humanidad en la que el hombre, tras el encuentro con el resucitado, se pone al servicio del otro, ya que descubre en él la grandeza de quien lo crea. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues vamos a darles la palabra a Dagoberto, Giovanni y José Ignacio desde Cuba. Voy a representarles yo. Sí, lo único, ¿tienes ya...? Sí, tengo de Cuba. No tengo ¿No? presentación. ¿No te da presentación? presentación. Vale, fenomenal. Vale, pues Dagoberto Valdés, Giovanni Izquierdo y Jorge Ignacio Guillén Martínez del Centro de Convivencia de Cuba va a leer su ponencia, la profesora Cecilia Font,
transhumanismos, ideologías y daño antropológico. Una propuesta de formación ética y cívica para su sanación. Muchísimas gracias. Y es para mí una alegría muy grande y una responsabilidad muy grande también representar y dar voz en este Congreso de Transhumanismo a Roberto, Joan y Jorge, que fueron alumnos míos en el máster de acción política y ellos hubieran querido estar aquí, ahora hacen el doctorado con el profesor Angejas, les conocen también bien, son alumnos muy queridos de esta casa. Ellos hubieran querido venir, pero salir de la isla no siempre es fácil, en las circunstancias de COVID imposible. Por si teníamos problemas técnicos, pues me pidieron que yo, porque en Cuba tampoco es fácil siempre conectarse, y por eso voy a representarles yo esta tarde. Al final los problemas técnicos los hemos tenido nosotros y ellos parece que están bien, pero bueno, ya vamos a seguir con este esquema, aunque finalmente se han podido conectar, lo cual me hace muchísima ilusión. Las investigaciones, voy a leer su comunicación, que bueno, es verdad que es un resumen muy cortito, y les invito a todos a leer después la comunicación completa, en la que pues, todos estos aspectos son tratados ya más ampliamente. Pues, las investigaciones relacionadas con lo que se ha llamado transhumanismo con frecuencia se consideran amoralmente como campos independientes de la ciencia y la tecnología, evitando o bloqueando su relación con otros saberes como la filosofía, la antropología, la bioética y la política. La presente comunicación tiene como objetivo buscar la vinculación entre el impacto del daño antropológico causado por los regímenes totalitarios y las ideologías impuestas como sistemas políticos que las han convertido en religiones seculares, con la falta de orientación bioética de los transhumanismos. Consideramos que aquellos regímenes políticos y las ideologías que lesionan o limitan la plena dignidad, integridad y desarrollo de la persona humana hacen más vulnerables a los investigadores, a sus ambientes de trabajo y a las comunidades nacionales e internacionales, favoreciendo un relativismo moral relacionado con los nuevos conceptos de lo humano. Este trabajo parte de investigaciones hechas en Cuba en los campos de la antropología, la bioética y la política, y son parte de dos tesis de maestrías, una en la Universidad Católica San Vicente Mártir en Valencia y otra en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. La comunicación consta de tres partes. Una primera, que constituye un marco teórico sobre las teorías transhumanistas y las ideologías como religiones seculares. Una segunda, que trata sobre el daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba, falsa puerta para el transhumanismo. Y una tercera, sobre la bioética en la investigación y la educación ética y cívica para investigadores y ciudadanos al servicio de la persona humana. En la presentación me voy a centrar específicamente en la segunda parte. El daño antropológico en Cuba ha sido estudiado desde el punto de vista de 5 disciplinas complementarias que nos han permitido un acercamiento más pluridimensional. Estas disciplinas son la antropología social, el humanismo de inspiración cristiana y la doctrina social de la Iglesia, la psicología social, la sociología y la ciencia política. En la investigación para la maestría citada anteriormente hemos llegado a las siguientes conclusiones. En Cuba existe un daño antropológico causado por el totalitarismo que ha durado 6 décadas y que ha sido transferido de una generación a otra, lo que lo ha hecho perdurar y puede agravar sus efectos en las personas, en la sociedad y especialmente en las investigaciones científicas y tecnológicas. Las causas que provocan este daño antropológico en Cuba, según la investigación citada, son, entre otras, la subversión de una vida en la verdad en una vida en la mentira, el menoscabo de la libertad interior y las libertades y derechos de los ciudadanos, la entronización de una ideología como religión secular, el adoctrinamiento mediante un sistema educacional obligatorio e ideologizado, el uso de todos los medios de comunicación para la propaganda oficial, la imposición de un partido único, el uso de la represión y la violencia verbal, mediática, física o psicológica, la separación impuesta de los miembros de la familia por largos periodos de tiempo, el control de toda la economía directamente por parte del Estado, el uso de un enemigo externo para crear un ambiente de plaza sitiada, la desarticulación del tejido de la sociedad civil, la unión de los 3 poderes constitucionales, todos ellos bajo el control del partido, la organización de una estructura capital de la nación, el control de las expresiones de asociaciones, grupos o movimientos culturales, entre otros. Además de analizar las causas, hemos analizado los síntomas y las consecuencias del daño antropológico en el presente de Cuba. Y entre otros podemos citar incoherencia entre lo que se cree, se piensa, se siente, se dice y se hace, despersonalización y masificación, relativismo moral, analfabetismo ético, cívico y político, falta de proyecto de vida, adormecimiento de la conciencia crítica, afectación o bloqueo de la vida política, miedo paralizante,
desintegración del ámbito familiar, control laboral del ciudadano, la indefensión jurídica del ciudadano, atmósfera de desconfianza y paranoia, falta de libertad religiosa verdadera y plena, desconocimiento de la interpretación de la verdad histórica, demagogia y populismo, alienación y ansia irracional de vivir esta realidad, manifestada de dos formas, el exilio o escape hacia el exterior de la isla o huida hacia el ostracismo, trastocar el papel de Cuba en el mundo, confusión semántica entre la palabra y su resignificación para ese contexto, entre el signo y el mensaje que se pretende transmitir. Aunque hemos especificado algunas causas y consecuencias del daño antropológico en Cuba, es necesario tener en cuenta que este fenómeno debe ser estudiado desde una epistemología convergente en la persona humana en situación, lo que le concede un carácter específico en cada contexto, aunque tengan elementos comunes, coincidentes o convergentes con otros países. También debemos considerar que el origen del daño antropológico viene dado por una policausalidad y sus efectos se expresan a través de una pluralidad fenoménica. En la investigación se refleja que existe una percepción del riesgo de los impactos del daño antropológico como un enorme obstáculo para una transición demográfica en el futuro de Cuba, y que pudiera ser un inconveniente significativo en los siguientes ámbitos, tanto en la vida personal como en la vida social y política, como en la investigación científica y tecnológica, agravando el relativismo moral y la manipulación e instrumentalización de la persona humana en el presente y en el futuro. Dada la gravedad de este fenómeno para el futuro democrático de Cuba, para la edificación de instituciones transparentes y eficaces, para la futura gobernabilidad y buena gobernanza, sería un error extremadamente costoso y duradero en términos humanos, familiares, económicos, políticos y sociales no conocer el fenómeno del daño antropológico, sus causas y consecuencias, no prever a tiempo y remediar el impacto negativo de ese quebranto humano en el porvenir de Cuba. Por ello, proponemos como el mejor medio para ese proceso de conversión antropológica una formación ética y cívica que sirva de inspiración a políticas públicas para la sanación del daño antropológico y la reconstrucción de la nación cubana. La formación ética y cívica es una de las necesidades más urgentes y uno de los desafíos más difíciles para Cuba. En conclusión, para finalizar esta comunicación, podemos enumerar como ideas principales a modo de conclusión. El fenómeno del transhumanismo constituye un reto para la persona del investigador, para los centros de innovación tecnológica y para toda la sociedad. El daño antropológico causado por el totalitarismo y por otras ideologías contemporáneas puede ser una puerta abierta para el relativismo moral y el carácter deshumanizante de las investigaciones e innovaciones del transhumanismo. En el caso de Cuba, se han estudiado las causas, consecuencias y una primera conceptualización del daño antropológico que ha causado el totalitarismo de inspiración marxista-leninista durante más de 6 décadas, y se considera que este fenómeno de despersonalización puede tener un impacto negativo en el enfoque moral de las investigaciones científicas y en la innovación tecnológica en el futuro de Cuba. Para sanar el referido daño antropológico y para precaver el relativismo moral de las investigaciones e innovaciones relacionadas con el transhumanismo, se propone una formación ética y cívica basada en los valores del transhumanismo de inspiración cristiana. Bueno, ahora parece que sí, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? No proyectamos nada entonces. No lo hacemos desde aquí. Se va a conectar, no creo que se está conectando con el ordenador. Fenomenal. Pues vamos entonces con la última comunicación de esta mesa sobre el transhumanismo, antropología, teología y denominación de Ricardo Latorre. No podéis, empezamos. ¿Sí, no? Vale. Muy bien. No sé si me escuchan bien, creo que están en remoto así. El volumen de voz, me refiero. Se escucha bien, Ricardo, sí. Hombre, Susana. Viajamos juntos a México. Bueno, sobre el transhumanismo, antropología, teleología y denominación. Y si se han dado cuenta esta mañana, la primera mesa que era sobre los fundamentos filosóficos
Son los 3 puntos, o 3 de los puntos fundamentales, ¿no? En un contexto en el que la teología todavía no ha consolidado su reflexión sobre el transhumanismo, esta comunicación pretende dirigir la mirada a este complejo movimiento cultural, intelectual y científico desde una antropología original, capaz de ofrecerle sustento ético y orientación de sentido. Con ello, se desea contribuir a un diálogo social que busca la verdad. Transhumanismo y cristianismo. El transhumanismo suscita en millones de cristianos en todo el mundo la cuestión de si sus medios y sobre todo sus pretensiones son compatibles con la antropología cristiana. ¿Es positivo el intento de transformar la naturaleza humana, obra cumbre de la creación? ¿O se trata más bien de una nueva edición de la Torre de Babel? En efecto, desde la concepción antropológica o no antropológica del transhumanismo, se trabaja por la sustitución del hombre tal y como lo hemos conocido hasta ahora por el cyborg. Semejante aspiración, aparte de otras consideraciones de tipo práctico, solo puede encontrar justificación, en el mejor de los casos, en el desconocimiento de la especificidad de la naturaleza humana, de su extraordinaria dignidad, de su razón de ser, de su origen y de su destino. ¿No es este el caso del hombre iluminado por la fe, que encuentra en ella, en la fe, precisamente todo lo anterior? Porque mejorar o perfeccionar la obra de Dios no es destruirla ni hacerla desaparecer, como profetiza el transhumanismo, al menos en algunas de sus corrientes, en lo que parece como una verdadera rebelión contra el don, cuando habla de un nuevo inicio o una nueva creación. El perfeccionamiento de la obra de Dios, por el contrario, sí sintoniza con la lógica del don y ofrece una continuidad con lo que en la revelación se presenta como la verdadera nueva creación que Cristo lleva adelante mediante su encarnación, muerte, resurrección y ascensión, asumiendo todo el hombre, su naturaleza creada y caída, con todas sus debilidades, que tendrá su culminación para cada persona en la resurrección final. Se presenta, por tanto, una disyuntiva en la que hay que elegir entre una hipotética futura nueva creación, necesariamente pobre y limitada, obra de la criatura, o la nueva creación que el Creador ya ha realizado y que está en vías de cumplimiento. En efecto, Jesucristo no mostró en ninguna de sus palabras u obras intención alguna de modificar o alterar el ser de cada hombre o mujer, sino más bien, eso sí, actuó para librarlos de diversos tipos de enfermedades, somáticas y mentales, de distintos sufrimientos y de la misma muerte, mediante su propia resurrección con un cuerpo humano glorioso y eterno, sin defecto, ni mancha, ni arruga, modelo del que será nuestro futuro cuerpo resucitado glorioso. Propuesta. El hombre es un ser esencialmente llamado. En efecto, entre las llamadas que Dios dirige a cada ser humano, relacionadas con decisiones importantes de su vida, e incluso con las pequeñas cosas de cada día, variadas y diferentes para cada uno, existe una llamada común, originaria y fundante, la llamada a la existencia. Que el hombre sea un ser llamado no es una realidad periférica para él, sino una dimensión estructurante constitutiva de nuestra identidad de hombre, varón o de mujer. De hecho, el hombre solo puede realizarse respondiendo a las llamadas que Dios le dirige a lo largo de su existencia. Repito esta frase porque creo que es fundamental. El hombre solo puede realizarse respondiendo a las llamadas que Dios le dirige a lo largo de su existencia. Y a esta llamada radical de Dios, que es la llamada a nuestra existencia como humanos, el hombre responde sí al aceptar la naturaleza que Dios Trino ha querido primero crear para él y después asumir en la persona del Hijo. Un sí que el hombre pronuncia cuando reconoce el poder, la sabiduría y la bondad que Dios ha manifestado en su creación y cuando confía en que se desbordarán sus expectativas en la resurrección final, cuando su Hijo vuelva y gracias a la redención que ha hecho de esta humanidad caída, queden superados el sufrimiento, la enfermedad
y la muerte de manera definitiva. Hasta ahora, la posibilidad de separarse de Dios o de ser gloria de Dios se mantenía en el orden del obrar. Ahora, cada vez más, el transhumanismo es ejemplo acabado de ello, esta posibilidad va alcanzando el orden del ser, porque el camino desconocido y sombrío que puede abrir el transhumanismo llevaría al hombre a convertirse no ya en hijo pródigo de bienes materiales, sino en hijo pródigo de su propio ser recibido, estado del que no conocemos cuál sería el camino de retorno. Cuando el hombre rechaza no la debilidad, sino al débil, no la enfermedad, sino al enfermo, se está negando a sí mismo, porque está pretendiendo cambiar su ser de criatura contingente y dependiente por el de un ser autocreado. De manera que no podrá el hombre alcanzar su plenitud arrumbando la obra de su creador. Más bien, por el contrario, le convendrá tratar de conservar y perfeccionar tanto la casa común en la que habitamos, que es buena, como esta otra obra muy buena, que es nuestra naturaleza humana, siempre que deje intacta, sobre todo, su libertad. Conclusión. El fin último que persigue el transhumanismo, si bien no siempre abiertamente confesado, es lo que denomina el inmortalismo. Una prolongación de la temporalidad hasta una longevidad indefinida, que no es en modo alguno comparable con la plenitud de la vida eterna a la que aspira la esperanza cristiana. Pero además hay una cuestión anterior. Si abandonamos la carne, ya no somos nosotros, porque nosotros somos carne, en el sentido de sarx. Por lo que si abandonamos la carne, abandonamos nuestro ser. Efectivamente, y al margen de la disyuntiva entre un enfoque evolucionista o de perfección ontogénica, abandonar la carne conlleva abandonar la posibilidad de inmortalidad, ya que únicamente alcanzaremos la inmortalidad y la plenitud pasando por la muerte y posterior resurrección de nuestro cuerpo. Pues aunque la finitud es intrínseca al ser humano en su actual situación de naturaleza caída, esa misma naturaleza humana es ya y para siempre la naturaleza del mismo Dios, con la que compartimos destino. La puerta de la inmortalidad, por tanto, es nuestra propia carne, capaz de resurrección por su unión en la Eucaristía con la carne resucitada de Cristo, porque el Verbo Eterno la asumió, uniéndose a ella de manera hipostática en la historia y en la eternidad. Y es también puerta a la inmortalidad la carne doliente de los demás hombres y mujeres, que es para nosotros ocasión y posibilidad de ejercer el amor misericordia y el amor agapé, dando de comer y vestir al mismo Cristo, que será quien nos entregue el reino que tiene preparado para nosotros desde la creación del mundo. Por tanto, nuestra respuesta de confianza en Dios Trino, desde nuestro ser esencialmente llamado, no es posible en un camino hacia el no hombre, el transhumano. No solo por los medios inmorales que pueden llegar a ser empleados por el transhumanismo, sino principalmente y sobre todo por el fin que persigue, transformar al humano en transhumano. Si el camino del transhumanismo es el descarte del cuerpo, este se ha de rechazar para optar por un camino de trabajo a favor del cuerpo, contra las enfermedades y el sufrimiento, porque el hombre, como dijo Benedicto XVI, posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. En este sentido, y desde la perspectiva de la respuesta del hombre ante el don recibido, podemos establecer una cierta analogía entre la manera de pretender el mejoramiento del don de la naturaleza humana y el modo como San Vicente de Lering resolvió la cuestión de la evolución de nuestro conocimiento del don de la verdad revelada, que también Dios entregó al hombre como prueba de su amor. Que haya progreso, pero no cambio. Por todo lo anterior, se propone enfocar este esfuerzo cultural, intelectual y científico en caminar hacia el hombre completado, perfeccionado, pero ante todo y por encima de todo, hombre. Un camino diferente al que proyecta el transhumanismo y que, por tanto, debe tener también una denominación diferente. Esta mañana hablaban de la importancia del lenguaje.
Entonces propongo la palabra, el término perhumanismo. Un camino en el que se podrá contar seguramente con la terapia y el mejoramiento humano, enhancement, obrados por una ciencia y una técnica puestas al servicio de la humanidad. El mismo camino, en definitiva, que Jesús recorrió y nos animó a seguir. El hombre nuevo no será el transhumano, sino los hombres y mujeres redimidos y justificados por Cristo, que es la piedra desechada por los arquitectos, pero que es la piedra angular. Bueno, pues nos quedan unos minutos. Si alguien quiere hacer en casa o aquí pues una pregunta, un comentario, hablar en voz alta, en fin. Para eso estamos. Hemos gastado tiempo por problemas técnicos, pero bueno, podemos, si alguien quiere intervenir o decir algo, es el momento. No sé si en el chat alguna pregunta o algún comentario. Vamos a verlo, a ver. Yo, si queréis, planteo así una... no he estado en todas, siento mucho haberme perdido tu intervención, José María. Pero quería lanzar una pregunta así un poco al aire. Bueno, ahora has hecho alguna breve referencia. Me ha venido a la cabeza la referencia a si el cuerpo glorioso sería transhumano, evidentemente no, pero evidentemente también es un claro mejoramiento y es un hombre nuevo en una tierra nueva y estas cosas. Entonces me gustaría, uno, plantear, o sea, qué os parecería esa perspectiva, y dos, preguntar, ¿no os parece que el problema del transhumanismo es una visión extremadamente superficial de lo que es la mejora humana? Está en el aire. La verdad es que, siguiendo el tema este de Simone Weil y de Prometeo, de que la miseria y el dolor parte del hecho de que estamos uniendo algo divino con algo humano, y es parte de la naturaleza humana, efectivamente considero que mejorar el cuerpo negando el alma no va a conducir absolutamente a nada, porque al fin y al cabo lo que se busca es la satisfacción, la felicidad, llámalo el bienestar, y esa sensación te la proporciona el alma, no tanto el cuerpo, ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que mejoremos el cuerpo al máximo, tengamos enfermedades, podamos levantar mucho más peso, podamos no trabajar, pero si no hacemos un transanimalismo, es decir, no mejoramos el alma, que sería difícil, no creo que se consiguiera ese hombre perfecto. Yo creo que sí que es, o sea, que la visión del transhumanismo es, o sea, la mejora queda muy superficialmente, primero porque claro, es una visión muy dualista, excesivamente materialista, entonces, claro, niega la trascendencia, para empezar, o como no la plantea como un elemento a salvar en el hombre, ¿no? Entonces, es muy reduccionista antropológicamente de lo que es el hombre, ¿no? Por lo que no. Yo propongo la transhumanización, en el sentido de Dante. ¿Qué sería? Transhumanización, ¿no? En el sentido de Dante. Cuando Dante habla en el cielo, ¿no? Que habla de transhumanización. En el sentido trascendente del humano. Tomaría la vía de Alonso, cuando dice que es una religión, una forma de pseudo-religión. Es verdad que niega la trascendencia, pero a veces la está pidiendo a gritos, porque rechaza la dogmática cristiana, pero a la vez está pidiendo a gritos la vida eterna, que ya está en el credo. Es decir, el transhumanismo es un grito de que el hombre quiere vivir para siempre, y lo quiere rechazar por la vía de la fe y la esperanza, pero lo quiere producir a título propio por vía materialista y tecnocientífica. Es decir, es una pseudo-religión. Pero es muy peligrosa, porque si tú a lo que, o sea, donde pones las salvaciones en tus manos no tienes límites, ¿no? Que yo creo que es el problema del transhumanismo. Claro, pero yo creo que la salvación te viene de lo alto, ¿no? Yo creo que el transhumano, como se está autoconstruyendo permanentemente, niega a un Dios creador. Porque, o sea, esa es podríamos decir, su religión, ¿no? Porque continuamente se está autoconstruyendo.
Hoy soy A, mañana B, pero pasado soy C, o puedo volver a A. Entonces yo soy mi Dios creador. Por lo tanto, el origen de Dios creador es que no está en su planteamiento, porque es su propio Dios. Tú has hablado de las ideologías y de la política. Y yo creo que, fíjate, toda la ideología de género, todo esto es una consecuencia de estas teorías transhumanistas. O sea, es la consecuencia, el hombre construyéndose a sí mismo empieza pues poniéndose antenitas y bueno, pues sigue siendo un hombre, pero sí que creo que... O sea, se da todo al mismo tiempo. O sea, porque creo que le da estructura teórica a todas estas transexuales, ha habido siempre, pero yo creo que ahora tienen esta estructura teórica y tienen un discurso. Pero lo llamativo es que no hay una idea de hombre. O sea, lo que ha preguntado Javier ahora lo está bastante bien, porque tienen muy claro, si lees un poco lo que importa, tienen muy claro lo que no quieren. Tampoco tienen muy claro lo que quieren. Más allá de, pues eso, ¿no? Ciertas mejoras. Sí que lo tienen claro. Sí, pero tienen claro, me refiero a cosas muy en la superficie, o sea, sí, pues eso, trabajar mejor, cansarse menos, incluso hablan de mejoras emocionales, no tener dolor, emocionales y cognitivas, no, o sea, pero la idea de hombre yo no la termino de ver. También veo bien lo que rechazan, pero no termino de tener muy claro en positivo, claro, a qué apunta pues una antropología como más completa, no termino de verlo. Porque tiene esa ambición prometeica de ir creando algo, pero sin saber muy bien qué es lo que estás creando. Además, ellos lo dicen tal cual, ¿eh? Dicen, nosotros no sabemos muy, o sea, sabemos lo que queremos desechar. Claro. Eso lo tienen clarísimo. Y todo el movimiento ideológico es para animar a la gente a que a veces salten en el vacío de hay que desechar al hombre viejo. ¿Y qué va a venir después? Lo que venga. Es que en el fondo yo creo que de este pensamiento, aunque es muy difuso, como creo que estamos todos convergiendo en eso, es un desprecio muy grande por el hombre y especialmente por el cuerpo. O sea, en el fondo, es igual que el marxismo, en el fondo es como una especie de odio, siempre de ir contra algo, siempre tiene ese fermento de enfrentamiento. Y en el transhumanismo siempre, en el fondo, hay ese asco de lo que el hombre es, ¿no? Que sea otra cosa, ¿no? No sabemos todavía bien qué, pero esto que es, no. Pero claro, yo creo que el punto de partida ya es muy negativo, ¿no? Y luego lanzarte una aventura así, hipotecando el futuro de las generaciones que vienen, sin ni siquiera saber bien qué efectos tiene lo que estás haciendo. Bueno, es como darle a un mono un cuchillo, ¿no? Como dicen, ¿no? Que es capaz de como tener mucho poder en sus manos para muy poco seso, ¿no? Muy poco pensamiento. Aparte que en cualquier caso, creo que ningún ser humano tiene derecho a alterar la naturaleza, ¿no? Pero en cualquier caso, como sabemos también, este mundo del transhumanismo está en manos de los más ricos, ¿no? De la gente más poderosa. Por supuesto, el resto somos, pues eso, para hacer experimentaciones con nosotros, pero los que piensan vivir eternamente, que en esa eternidad bastante virriosa, ¿no? Si es que son 4 o 5, los demás no. Los demás, pues, es la eugenesia, la eutanasia, nos van quitando, pues, si hace falta más, lo que nos prueben. Yo cada vez todo como que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Ahora sí, se puede rescatar, perdón, todo lo que sea, que es lo que yo trataba de... O sea, todo lo que sea, como hacía Jesús, ¿no? Jesús curaba, le daba la vista al ciego, incluso resucitaba. Todo lo que sea luchar contra los males del hombre está bien, pero no contra el hombre. O sea, no te cargues al hombre, que no tiene sentido. Cárgate a los enemigos del hombre, o hazle capaz de superar. Bueno, es curioso que siendo completamente materialistas, al final refuerzan este dualismo, que lo único que creen es en la conciencia, sea lo que eso sea, porque no saben lo que es. Luego yo les preguntaría, como normalmente les dan ninguna importancia al cuerpo humano, ¿podría haber un transhumano mosquito con conciencia humana? Claro. Por ejemplo. Incluso algunos presidentes de gobierno. Garrapata.
A mí me llama la atención porque al final todos son futuribles, ¿no? Y sí, pero el ejemplo de Cuba es real. Es verdad que no es tan drástico como este modelo ya más perfecto del transhumanismo, pero sí que es un experimento materialista, o sea, y ya hemos visto las consecuencias. Pero estas consecuencias están hechas en base a una encuesta. O sea, no son suposiciones, no son consecuencias teóricas que estos autores han sacado de la manga, son investigaciones hechas con efectos reales basados en observaciones reales de personas reales. Entonces, porque tenemos el ejemplo, ¿no? De a dónde lleva una filosofía materialista, una antropología, de retorcer la antropología. ¿Por qué seguimos experimentando, no? O sea, ¿por qué seguimos buscando cosas que no sabemos a dónde nos van a llevar cuando otras que ya hemos experimentado nos han llevado a esto, que no es nada nuevo? Bueno, pues por un lado porque no lo habrán hecho bien, que ese es siempre el argumento que se da ante los fracasos, especialmente del comunismo, ¿no? O sea, no era eso, Stalin no es el comunismo, ¿no? Y quizá Cuba pues tampoco, además está el bloqueo de Estados Unidos, no es que sea un enemigo creado, sino real, etcétera, etcétera. Por otro lado, quizá porque la respuesta que ofrece, por ejemplo, el cristianismo no es demasiado utópica o para después. O sea, la crítica habitual al cristianismo como una dormidera, un opio del pueblo, cuando el problema es ahora, la gente es la que está sufriendo. Pregunta. ¿Rafa? Sí, un comentario y una pregunta al aire, ¿no? Comentario a raíz de lo que comentaba Javier, pero también le toca a Ricardo y vosotros mismos. Un poco de ese tema como la conexión de decir el cristianismo visto como un transhumanismo, entendido como lo que ofrece verdad la fe. Eso no solo creo que es cierto, sino que a mí me hace ver con simpatía al transhumanismo, no en cuanto que comparta sus fines o sus medios, sino en cuanto creo que muchas veces estos movimientos, aunque no tienen las respuestas, evidencian las preguntas del corazón humano. Y evidencia, pues como decíamos, pues un deseo de trascendencia que es muy fácil condenar como icárico, ¿no? Prometeico, pero que está en el corazón del hombre. ¿Sabes? Estamos hechos para coronar cimas, para abrazar el conocimiento, para superarnos, y eso es bueno, y estamos hechos así, ¿no? Entonces, el problema es qué caminos llevan a la realización y cuáles no. Entonces, y aquí quería lanzar un poco la pregunta. Cuando hablamos de que no debemos cambiar nuestra naturaleza, yo creo que los que estamos aquí nos entendemos que no hablamos de una naturaleza biológica, ¿no? Estamos todos contentos de poder tener un marcapasos o poder tomarnos una aspirina y que nos pase el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de una naturaleza, la metafísica, con un significado axiológico, ¿no? Normativo, de qué caminos llevan a la realización del hombre. Pero claro, vivimos en un contexto en el que pues, no hay una filosofía ni una metafísica compartida que se pueda proponer. Entonces, en este contexto en el que pues, la mayoría compartiríamos una fe cristiana, podemos hablar en esta clave cristiana, ¿no? Es que nosotros sabemos que, pero fuera de estas cuatro paredes, dirán, esta es tu ideología contra la mía, ¿no? Y te hablo de este futuro transhumano, tú me hablas de tu fe, que para mí es un relato ficcional, y no hay un cuadro metafísico al cual podamos apelar compartido para hablar de una naturaleza humana que tiende hacia unos fines, ¿no? Pues era lanzar la pregunta, pues, ¿cómo se puede entablar un diálogo que sea productivo y que no sea solo autorreferencial, entre transhumanistas por un lado, cristianos por el otro, de proponer pues, un relato más o menos compartido de una naturaleza humana y de qué caminos o no llevan a su realización? Yo creo que el puente de unión, que lógicamente la lógica reclama, ¿no? Y es cierto, y el cristianismo es lo más universal que hay, es la eudaimonía, es la felicidad. O sea, en el fondo, como bien dices, el transhumanismo refleja sentimientos reales, búsquedas reales de los seres humanos, pero por un camino o apuntando mal, ¿no? Pero en el fondo se busca ser feliz. Quiero vivir siempre para ser siempre feliz, se supone, si no, nos van a ofrecer la eutanasia. No quiero, soy feliz, entonces eutanasia. Porque no soy feliz, pero soy feliz, quiero vivir más y vivir más. Y la felicidad la da el amor. Solo el amor. Y el amor es Dios. Y Dios es el que nos ha hecho. Y nos ha hecho para amar, para que seamos felices amando. Entonces, todo este discurso, claro, en 7 minutos no se puede ver. Aceptarnos como Dios amor nos ha hecho. Cómo Dios ha querido reorientar nuestro error de alejarnos de Él, ¿no? En el pecado original. Dejándonos esta debilidad para poder descubrir el amor precisamente de unos a otros, es que es maravilloso. O sea, pero la clave aquí, la clave que te reclamas, es el amor, es Dios. Y el hombre es imagen de Dios. Por eso, precisamente, la debilidad es un camino abierto al amor.
Si fuéramos autosuficientes, viviríamos ajenos los unos a los otros y no podríamos amar. Sin embargo, podemos amar, pero como Dios, y no lo somos. Sin embargo, el ser tan débiles, pues nos permite encontrarnos a nosotros mismos de nuevo y encontrarnos con Dios. De hecho, cuando obramos el bien, cuando amamos, nos acercamos a Dios, nos acercamos a los demás. Cuando somos egoístas, precisamente es otra característica que se suele ver en el transhumanismo, es gente que gasta millonadas para que hagan una cosa y las que otros están muriendo de hambre, están pasando necesidades, que no importa una experimentación que puede causar daños, solo para que yo me satisfaga en una curiosidad tipo cientificista, ¿no? Entonces, ahora no deja de ser escandaloso. No digo que no sea verdad, pero es un escándalo el reivindicar nuestra propia limitación y nuestra propia dependencia como camino de realización. Sabemos que es así, pero... Como la cruz. Más escándalo que un Dios que pierde, ¿no? Que pierde de esa manera. Pero yo creo que no salimos del círculo de autorreferencialidad es decir, tú te vas, voy a poner un ejemplo, mañana a la Complutense y sueltas este mismo discurso y pues le sirve de poco. ¿Cómo combatir al transhumanismo desde una metafísica compartida más allá del cristiano? Sí, es lo que hay que pensar. Yo creo que la propia performatividad, por ejemplo, que proclama el Cyborg, da respuesta al ansia de felicidad. ¿Qué es eso de la performatividad que continuamente se están cambiando, ¿no? Yo me construyo, eso es el Cyborg, ¿no? El presupuesto del manifiesto de Hanaway es esto, ¿no? Pero si te cambias mucho, entonces, ya no eres tú. claro, pero tú continuamente, como no estás nunca satisfecho de tu propio cuerpo, de tus propias características, de tus propias capacidades, continuamente estás cambiándote y construyéndote. Y eso da respuesta a la ansia de felicidad que tiene el hombre, que no se la va a dar yo creo que por ahí irían más los tiros. Estás hablando de Michael Jackson, claramente. Claro, pero eso, el Cyborg es un constructo que es la performatividad, o sea, que continuamente se está construyendo. Entonces, si por ejemplo ves a Natasha Vitamore, que es una Barbie, pues esa continuamente se está haciendo cosas, ¿no? Porque nunca está contenta, ¿no? Con lo que tiene. O por ejemplo la neurocosmética, todo este tipo de cosas es lo que viene eso un poco. Es cambiarte, eso es transformarte, cambiarte, o sea, es quitar lo que eres y sustituirlo por otra cosa. Claro, pero es que no es lo mismo llenarte de silicona no me refiero quitarte una nariz y ponerte otra. Entonces, si al final te cambias completamente, ¿quién eres? Bueno, eso se llama morir. Claro. Bueno, yo me tengo que ir. Sí. A ver. ¿Quieres decir una última cosa? Sí, una pregunta a vosotros sobre la ideología y la política, dado que la ideología primero se gestan en el pensamiento y después suelen acabar desembocando en política, legislándose. Máximo empieza gestándose en la mente y acaba siendo comunismo, el gender empieza en los años 70 más o menos como pensamiento filosófico y acaba legislándose en los años 90, 2000. Y el transhumanismo. Es decir, ahora que se está gestando filosóficamente, por decirlo de algún modo, puede ser que dentro de 10 años, 15, nos veamos en un marco jurídico, político y legislativo en algunos sitios. Es decir, ya quieren que se reflejen leyes los derechos de los tribus, ¿no? Eso ya lo están pidiendo. O sea, a mí me parece, no me parece que sea tan inmediato, pero indudablemente está en ese momento de ebullición en el cual, o sea, por eso es interesante darle voz, o sea, hablar de esas cosas para ver un poco hacia dónde puede ir y cómo se puede contestar y cómo se puede entender lo que mandaba Rafa, ¿no? O sea, cómo intentar dialogar también con gente que es verdad que parte de una narrativa y una metafísica tan distante y sin ganas de hablar que bueno, ¿qué tanto y cuándo llegará? No lo sé, pero desde luego si no hay una especie de llamada de atención sobre lo que está pasando, puede que más pronto que tarde. No lo sé, no sé cómo a ver. Sí, bueno, yo solo una cosa con... Es decir, del cristianismo por lo menos sí tenemos 2000 años de prueba, ¿no? De la ideología de género, del transhumanismo y de todo esto. O sea, es decir, construir una civilización, por ejemplo, sobre la negación de la diferencia sexual no se ha hecho. Lo otro lo conocemos, ¿no? Esto no lo conocemos. Es decir, quien tiene la carga de la prueba será quien lo tenga que hacer. Es decir, yo sé
que después de varias generaciones de selección de árboles del pistachero, pues mira, ha dado esta mejora organoléptica en el producto del pistacho, ¿no? No se ha transformado en una fresa o no se ha transformado en un oso polar. O sea, parece que hay una mejora que tiene algo que ver con algo que cambia y algo que continúa, ¿no? Mientras que aquí la propuesta es, no hay nada. Es decir, lo único que hay es la mera performatividad por sí misma. Bueno, eso no se ha probado todavía. Esto es como dicen así Nicolás Altaler. Yo solo bebo bebidas que tengan por lo menos 1000 años de antigüedad. Entonces, del vino y de la cerveza sabemos los efectos que produce. De la Coca-Cola, pues no lo sé, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la carga de la prueba está quien introduce algo nuevo. Entonces, en ese sentido, es verdad que desde un punto de vista del cristianismo puede ser entendido como un sistema de creencias exactamente igual que el comunismo o que otra serie, o el liberalismo, o otra serie de cosas, ¿no? Bueno, sí, pero la historia, si lo encarnas, si tú lo pones concretamente, no solo como modelos que compiten entre sí, no estamos en pie de igualdad. Es decir, tiene usted que demostrar que modificaciones genéticas, que alteraciones profundas de físicas, psicológicas, de todo tipo, de todo orden, el ser humano van a resultar en una mejora del ser humano. Y esto no está demostrado por esta gente. Si estamos hablando de ciencia, pues no está demostrado. Lo que está demostrado hasta ahora es, la historia nos ha demostrado otra serie de cosas. Que la técnica, la ciencia, la universidad, los hospitales, todas estas instituciones que tenemos aquí, de casualidad se han dado en una civilización cristiana. Ojalá hay alguna relación entre una cosa y la otra, ¿no? A lo mejor no es casual. Entonces, bueno, no sé, a mí solo me gustaría un poco como lo que estábamos diciendo de esto, a mí me venía un poco a la mente una cita, perdón porque va a sonar súper cursi, pero bueno, una cita, la última oración que escribió Santa Teresita de Lisieux, que escribió detrás de una estampa de la Virgen, pero me parece muy aguda para esto. Y ella dice, oh María, si yo fuera la reina del cielo y vos fueseis Teresa, yo querría ser Teresa para que vos fueseis la reina del cielo. Y esto es, para mí es la clave desde el punto de vista cristiano de, si yo tuviera la posibilidad de ser Dios, no querría serlo. Entonces es la total aceptación de mi propia naturaleza y de mi propio ser por amor. Y eso es lo que cuesta efectivamente entender, porque lo que ocurre es que no quiero aceptar mi propia naturaleza porque falta el elemento redentor, el elemento de amor. Y por tanto estoy constantemente cambiándola y negándola y destruyéndola, ¿no? Entonces aquí en ese sentido, por eso creo que la clave teológica es importantísima, porque si no la introducimos aquí y la usamos explícitamente, no se entiende qué es la batalla que aquí se está jugando, creo. Perdón, que me hablaba un poco. Yo querría decir una hay dos palabras. Continuando con lo que estáis diciendo y para contestar a lo tuyo de la Complutense, que precisamente como la respuesta es el amor y la propuesta cristiana es el amor es libre. Entonces, no quiere decir que vas a ir a la Complutense y vas a convencer a todo el mundo como si sumas 2 y 2, que son 4, porque no es algo puramente racional. Hay una entrega de voluntad, hay una acción del espíritu. Yo te contesto desde la teología, pero a la vez es perfectamente racional y está demostrado que hace feliz, que transforma a las personas, que a una persona pobre la hace feliz, que a un enfermo lo hace feliz. No ha venido nadie del otro mundo, esa es la fe, pero tiene muchísimos argumentos que otros no tienen. Y desde el punto de vista de la teología es totalmente coherente todo. Y la maravilla de la teología es que todo encaja, todo, absolutamente todo encaja de una forma prodigiosa, ¿no? Que la persona es libre de aceptar precisamente porque Dios respeta la libertad y porque el amor tiene que ser necesariamente libre. Y precisamente es la prueba del valor y la autenticidad de esto es que vas allí y la gente puede pasar o creer. Precisamente por eso, si todo el mundo asintiera, pues ya no podría ser lo que decimos que es. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero yo iba más en la búsqueda de una metafísica común que diera respuesta, porque mi pregunta iba a ser, bueno, ¿y un no católico o un teólogo no católico no puede responder al transhumanismo? O sea, precisamente como mi tema era un poco decir, distinguir como el ámbito carismático del filosófico, claro. Y teniendo la prioridad del carismático en el fondo, decir, existe la posibilidad, eso nos trata el tema de la posibilidad de una filosofía pura o no, ¿no? Pero, y un poco esa distinción entre planos, ¿no? Ahora, yo entiendo que, a lo que él dice, es verdad que incluso sin hacer una apelación directa a la cruz de Jesucristo, uno podría desarrollar una antropología y una fenomenología
que un budista entendería, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, ese rechazo del límite no lleva a la autorrealización, sino que lleva un dinamismo de crecientes dependencias y angustia y alienación. Y aunque al final la prioridad, o sea, sabemos que va a tener el querigma, quizá una filosofía que evidenciara eso y reconciliara al hombre con su límite, pues sería valiosa en ese diálogo. Pero a mí me parecería muy complicado que un planteamiento en el cual no se supera lo materialista o no existe la dimensión de lo sagrado, hubiera una idea de dignidad del hombre y por lo tanto hubiera unas bases para realizar un diálogo. Esa metafísica común, pensando también en los filósofos griegos, donde la idea de persona y la sacralidad del ser humano no está presente. Por lo cual, claro, al final también supongo yo que la revelación y sobre todo la idea de Imago Dei ha aportado algo que no es contradictorio a la razón, pero desde luego que llegar a ese campo común de diálogo va a ser complicado. Y es un poquito muy voluntarista el respeto a la dignidad humana que está ofreciendo un Occidente sin previsión. Y sin fundamento. Y sin fundamento. No, es puro voluntarismo que de hecho se pone y se quita según hables ya de embriones o hables de gente enferma, es legislación, como es toda la ética médica, es legislación. Por lo cual, sin lo sagrado, y entonces no sé hasta qué punto hay un terreno común. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que la apelación a lo sagrado para fundamentar la dignidad humana, creo que eso es fundamental. Y que en eso bueno, es que o es sagrada o no es digna. Sí. Pero quiero decir que yendo más allá de lo católico, ¿no? Yo acabo de terminar mi tesis doctoral sobre Hans Jonas y al final él va a fundamentar la dignidad humana pues, en su creencia en Dios. Es decir, hay un Dios sobre el cual él se sienta responsable, ¿no? Pero apela a lo sagrado. Por eso decía que si podíamos condenar el transhumanismo o enfrentarnos al transhumanismo, más allá de ser católicos, que todos los que estamos aquí lo somos, ¿no? Pero quiero decir que si más allá del catolicismo se pueden confrontar con el transhumanismo. Creo que sí, porque esta mañana el profesor Ángel Barahona citaba a Jonas precisamente para enfrentarse al transhumanismo. Por eso decía que había que ir más allá, separando bien los planos filosóficos, ¿no? y teológicos, o que evidentemente para los que hacemos filosofía siendo creyentes, pues van muy unidos, ¿no? Pero creo que hay que buscar un punto en común. No sé si os acordáis de una frase que Spemann aplica a Horkheimer y Adorno, que es contra el crimen solo vale el argumento religioso. Sí, que yo, o sea, nunca nadie me ha dicho dónde dicen esto. Los señores que eran marxistas. Pero creo que, bueno, no sé, es que cada vez me parece más difícil realmente, o sea, que en una sociedad desacralizada se pueda, bueno, un tipo como el de esta mañana, que está creando lo siguiente al ser humano, evidentemente entonces el hombre no es más que un paso intermedio, no tiene dignidad. Y por tanto no hay ningún problema con investigar con embriones humanos o con adultos humanos, con lo que haga falta. De hecho, fíjate que esta mañana, cuando le ha preguntado el padre Michael... De la pandemia. No ha dado respuesta. ¿No ha dado respuesta? Cuando le ha preguntado lo de la pandemia, no ha tenido una respuesta. De hecho, yo se ha dado cuenta de su vulnerabilidad, como diciendo, no ha tenido nada. O sea, que ahí el diálogo era un diálogo, o sea, no había diálogo posible. Él estaba en una cosa, el otro... A mí me ha resultado muy frustrante ese momento. Pues a mí me gusta un último asunto, únicamente por si, seguro que lo habéis pensado, lo habéis leído en ellos. ¿Qué dice un transhumanista que está esperando poner la mente en una máquina sobre el aburrimiento? Porque supongo yo que la eternidad e inmortalidad, ¿no? O sea, la inmortalidad, ya la vida mortal es cansina. Sí. Por lo cual, la inmortalidad, o sea, tienen que acabar todos eutanasiados por nariz, ¿no? Vamos, se me ocurría, pero... Te di un 20 ahí ya. Una vez que ya has leído 3 veces Guerra y Paz, no más. Hasta las vacaciones se nos hacen largas. Totalmente. No le veo, pero el que habla es Javier Aranguren por la voz, ¿no? Y por los comentarios. Un beso, Javier, ¿eh? Un beso. Igualmente, me he escondido. Te he conocido por la voz, soy Susana, ¿eh? Es que sería un aburrimiento. Ellos hablan de inmortalismo más que de inmortalidad. Y es eso, es una prolongación de la vida. Al final, también creyendo que pueden alterar. Es tu cumpleaños, si es que me da igual, llevo 7.000. Por
eso Jonas va a decir, que lo hablábamos en la comida, que yo lo hablo mañana en la comunicación, que la muerte es una bendición para el hombre. Es una carga para la vida, pero es una bendición para el hombre. Porque si no, la vida sería aburridísima. Que no lo soportaría, ¿no? Por eso es una bendición la muerte. Pero la muerte como puerta de la inmortalidad. Porque se te está muriendo la gente que quieres. Puedes transformar en no, te puedes quedar no. Hay que hacer cerrando la persiana. Y sin ilusión. Hay que ir a cenar. Otra vez. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Gracias. Gracias.